Hola alma joven, bienvenida al canal. Terror narrado. Si tienes miedo a las historias de miedo, este canal no es para ti. Te sugiero que dejes este video, pero si no tienes miedo, escucha estas historias macabras, entonces te sugiero que te suscribas al canal para que no te pierdas las próximas historias. No olvides dejar tu me gusta y comentar, ya que esto ayuda a nuestro canal. Felipe observaba la casa de doña Estela con una mirada distante, su mente aún procesando la noticia de la muerte de su suegra. La relación entre ellos siempre había sido tumultuosa, marcada por críticas constantes y desconfianza mutua. Recordaba cada desavenencia, cada mirada cortante que la mujer le lanzaba en las reuniones familiares. Finalmente libre, pensó, con una mezcla de alivio y culpa. Sin embargo, la casa, ahora silenciosa, parecía cargar el peso de secretos que Felipe no podía imaginar. Mientras organizaba algunas cosas en la sala, algo llamó su atención. Un baúl antiguo, cubierto de polvo, olvidado en un rincón oscuro. ¿Qué habrá aquí?, murmuró para sí mismo, dirigiéndose hacia el objeto. Con un esfuerzo, abrió la tapa, revelando un contenido que lo dejó intrigado. En el fondo había un grimorio encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. No sabía por qué, pero una sensación de curiosidad lo invadió. Tal vez debería llevar esto. Puede tener algún valor, pensó, guardando el libro bajo el brazo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Felipe no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. El silencio de la casa era casi opresivo. Se acostó, pero los ojos no se le cerraban. Así que, cuando finalmente se quedó dormido, una serie de pesadillas comenzó a atormentarlo. Se veía en una sala oscura, donde la figura de doña Estela emergía de las sombras, su presencia amenazadora y envuelta en una niebla sombría. «No puedes escapar», susurraba ella, y su voz sonaba como un eco profundo en su mente. Felipe se despertó con un sobresalto, el corazón desbocado. La atmósfera a su alrededor parecía cargada, como si la propia casa estuviera viva. Se levantó de la cama, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. «Fue solo un sueño», repetía para sí mismo. Pero al oír un susurro suave y helado, llamando su nombre, sintió la piel erizarse. «Felipe». El clima en la casa estaba tenso, como si algo estuviera a punto de suceder. La herencia de doña Estela podría ser más que una simple propiedad. Algo oscuro estaba a punto de revelarse, y él estaba en el umbral de descubrir una verdad que había estado cuidadosamente escondida. Felipe estaba sentado a la mesa de la cocina, el grimorio abierto frente a él. Las páginas amarillentas parecían susurrar secretos oscuros. Miró los símbolos extraños, tratando de descifrarlos, mientras el peso del descubrimiento lo oprimía. ¿Qué era realmente esta mujer?, se preguntó en voz alta, su mente debatiéndose entre la incredulidad y el miedo. Recordó las historias que doña Estela contaba sobre sus orígenes, sobre cómo siempre parecía saber más de lo que debería. «No era solo una vieja amargada, ¿verdad?», murmuró casi sin querer creerlo. Mientras examinaba el libro, encontró una entrada que mencionaba un ritual llamado Juego de las Almas. Felipe frunció el ceño, el corazón acelerándose al darse cuenta de que eso no era solo un nombre aterrador. «Captura de almas inocentes», leyó en voz alta, la voz temblando. ¿Qué quería ella con esto? El aire en la sala parecía volverse más denso, como si la propia casa estuviera consciente de sus pensamientos. La inquietud se apoderó de Felipe. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, gesticulando mientras procesaba la información. Si doña Estela realmente estaba jugando un juego, entonces soy solo una pieza, un peón. Miró de nuevo el grimorio, la sensación de estar siendo observado creciendo con cada segundo.
No puedo ser solo un juguete en sus manos. Necesito descubrir cómo salir de esto. Esa noche, mientras intentaba dormir, los objetos de la casa comenzaron a moverse sutilmente. Primero fue un bolígrafo que cayó del mostrador, luego un libro que se abrió de golpe. Felipe se sentó abruptamente, el corazón latiendo descontrolado. «¿Quién está ahí?», gritó, la voz resonando en la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero podía sentir la presencia de algo maligno, como si lo estuvieran observando. «No puedes atraparme, doña Estela», desafió, a pesar de saber que la mujer ya no estaba allí. El miedo se transformó en una frenética determinación mientras decidía que necesitaba enfrentar a su suegra, incluso si eso significaba invocar su presencia a través del grimorio. «Si no hago esto, perderé mi alma de cualquier manera», pensó, la adrenalina pulsando en sus venas. Se levantó y comenzó a preparar el espacio, decidido a descubrir la verdad, aunque eso lo llevara por un camino sombrío y desconocido. Felipe estaba sentado en el suelo de su sala, rodeado de velas encendidas y el fuerte olor de hierbas que había quemado durante el ritual. El grimorio reposaba abierto en su regazo, sus páginas amarillentas y desgastadas parecían vibrar con una energía sombría. Tragó saliva, dudando por un momento antes de cerrar los ojos y comenzar a entonar las palabras que había leído. «Doña Estela, invoco tu esencia, ven a mí». Su voz temblaba, pero se esforzó por mantener un tono firme. El aire a su alrededor comenzó a helarse y una sombra comenzó a formarse en la esquina de la sala. Con cada palabra que Felipe pronunciaba, la presencia se volvía más nítida. Cuando finalmente la figura de doña Estela apareció, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella estaba envuelta en un manto negro, con ojos que brillaban como brasas. «¿Te atreves a invocarme, Felipe?». La voz de ella era una mezcla de susurros y gritos, como si 1000 voces se superpusieran. «Yo solo quiero entender», gritó Felipe intentando encontrar valor. «¿Qué quieres de mí?». La entidad sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. «¿Qué quiero? Oh, querido, esto es solo el comienzo. Estás a punto de participar en un juego mucho más interesante de lo que imaginas». La sombra se acercó y Felipe sintió un terror indescriptible apoderarse de él. El ambiente se oscureció aún más y se vio en una arena repleta de figuras indistintas, como si estuviera siendo observado por almas perdidas. Desesperado, Felipe interrumpió el ritual. «Basta, no quiero jugar ningún juego». Pero sus palabras fueron tragadas por la oscuridad que lo rodeaba. Una visión repentina invadió su mente, una secuencia de imágenes de su vida, momentos felices con la familia, sonrisas de su esposa y de los hijos. Sintió un dolor agudo, como si esos momentos estuvieran siendo arrancados de él. «Estás en peligro, Felipe, tu alma es el premio». La voz de doña Estela resonó en sus oídos y se dio cuenta de que tenía poco tiempo. «Necesitas descifrar los enigmas antes de que sea demasiado tarde». Con una determinación renovada, se levantó, el corazón acelerado. Sabía que necesitaba encontrar una manera de escapar de su destino, pero la presión de la situación parecía aplastante. «¿Dónde está el diario?». «Necesito saber más sobre el juego de las almas», murmuró para sí mismo, mientras la sombra de doña Estela se disipaba, dejando solo un rastro de frío en el aire. A la mañana siguiente, Felipe se sentó a la mesa de la cocina, aún aturdido por lo que había experimentado. Necesitaba respuestas y, mientras revolvía los documentos de doña Estela, sus manos temblaban. Entonces, en un rincón polvoriento de un armario, encontró un antiguo diario, cuyas páginas estaban cubiertas de polvo. Al hojearlo, sus ojos brillaron al encontrar una referencia al juego de las almas. La sensación de que estaba a punto de desentrañar un misterio aterrador lo envolvió, pero la verdad era clara.
La única manera de escapar sería ganar el juego, y nadie que lo había intentado antes había sobrevivido. Felipe estaba sentado en una mesa pequeña y desgastada, en el rincón oscuro y sofocante de un café local. Las paredes estaban manchadas por el tiempo y el olor a café pasado envolvía el ambiente, pero él apenas podía percibirlo. Su mente estaba en un torbellino, pensando en la conversación que tuvo con Sofía. Ella, con su aura tranquila y serena, le había advertido sobre los riesgos del juego de las almas. La única manera de ganar es estar preparado para lo que vas a perder, Felipe, le dijo, con una mirada profunda que parecía atravesar su alma. Doña Estela no es una adversaria cualquiera. Se alimenta del desespero y la debilidad humana. Felipe recordaba cómo sus manos temblaban al sostener el grimorio, la sensación de que cada página que pasaba lo acercaba más a un abismo sin retorno. No quería creer que tendría que sacrificar algo preciado, pero la idea de perder su alma lo atormentaba. ¿Realmente estás dispuesto a hacer esto?, preguntó Sofía con un tono de preocupación en su voz. A veces, lo que tenemos de más valioso es lo que nos hace humanos. Él respiró hondo, tratando de encontrar valor dentro de sí. Si no enfrento esto, ¿qué quedará de mí?, respondió, su voz baja pero firme. No puedo dejar que doña Estela gane. Mi vida, mi familia, todo esto vale la pena. Cuando cayó la noche, Felipe y Sofía se prepararon para el ritual. En un rincón de la sala, dibujaron un círculo de protección con tiza blanca, sus manos trabajando en unísono. Las velas encendidas proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera cargada de expectativa y miedo. Ahora cierra los ojos y concéntrate, instruyó Sofía, su voz suave como un susurro. Nuestro objetivo es llamar a los espíritus que pueden ayudarnos. Necesitamos fuerza y sabiduría. Felipe sintió un escalofrío al cerrar los ojos. Un profundo silencio envolvió el ambiente y comenzó a murmurar las palabras del grimorio, su voz resonando en la sala. A medida que la energía aumentaba, las luces comenzaron a parpadear, reflejando la tensión creciente. Podía sentir una presencia acercándose, una fuerza que parecía vibrar en el aire. «Estamos listos», dijo Sofía, su expresión seria. Pero de repente, un viento helado atravesó la sala, apagando las velas y dejándolos en la oscuridad. El corazón de Felipe se disparó. Sabía que algo estaba a punto de suceder y la ansiedad se apoderó de su ser. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y sintió que la lucha por su alma estaba a punto de comenzar. Felipe, envuelto en una atmósfera de tensión, sintió su corazón dispararse al encarar la figura de doña Estela que se materializaba ante él. Su semblante, una mezcla de desdén y triunfo, le recordaba lo pequeño que siempre se había sentido en su presencia. ¿Realmente pensaste que podrías desafiarme?, resonó su voz, fría como el viento en una noche sin luna. Eres solo una pieza en mi juego. Sofía, a su lado, intentaba mantener la concentración. Felipe, no la dejes dominarte, gritó, pero la entidad parecía tener un control absoluto sobre la situación. Un viento fuerte comenzó a girar a su alrededor, los objetos en la sala temblando bajo la presión sobrenatural. Felipe sintió que el pánico lo invadía. La entidad no era solo su suegra, era la esencia de todo lo que temía, todo lo que había reprimido. «No soy tu juguete», gritó en respuesta, su voz resonando en medio del tumulto. Pero la risa de doña Estela era sombría y penetrante. «Siempre lo has sido, querido. Ahora veremos de qué estás hecho». De repente, Felipe fue arrastrado a una dimensión paralela, un lugar donde sus inseguridades cobraron vida. Se encontró en un laberinto de espejos, cada reflejo mostrando una versión distorsionada de sí mismo. Un Felipe indeciso, un Felipe fracasado, un Felipe que no merecía amor.
Los susurros de sus fallas se intensificaban, resonando en su mente. «Nunca serás lo suficientemente bueno», susurraba una voz. «A nadie le importas». Luchó contra la sensación de desesperación, sabiendo que necesitaba encontrar una salida, pero las sombras a su alrededor se volvían más opresivas. «¡Lucha, Felipe!», llamaba Sofía, su voz distante pero llena de aliento. Cerró los ojos, intentando concentrarse. «¿Qué es lo que realmente quiero?», pensó. Y la respuesta llegó como un relámpago en medio de la oscuridad. Libertad. Pero, para eso, necesitaba sacrificar algo querido. El dilema lo paralizó. ¿Qué estaba dispuesto a perder? ¿Los recuerdos de su infancia? ¿El amor por su esposa? Sentía la presión de la entidad creciendo, como si lo estuviera sofocando. «Hazlo pronto, Felipe, no tienes tiempo», gritó Sofía, y la urgencia la impulsaba. Respiró hondo, las lágrimas quemando sus ojos. «Yo voy a hacerlo», murmuró, su voz casi inaudible. La presión aumentaba y sabía que la decisión tenía que tomarse sin importar el costo. La entidad lo rodeaba y se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra su suegra, sino contra sus propios miedos. Necesitaba actuar o sería consumido para siempre. Felipe respiraba pesadamente mientras se preparaba para el ritual final. Las velas titilaban a su alrededor, proyectando sombras danzantes en las paredes de la sala que ahora parecía un santuario sombrío. Sostenía el grimorio con manos temblorosas, sus páginas amarillentas revelando el incómodo ritual que estaba a punto de realizar. Los recuerdos de su familia, esos momentos preciosos que moldearon su vida, estaban a punto de convertirse en una ofrenda para vencer el juego de las almas. «Si tan solo pudiera proteger a mi familia», murmuró Felipe con los ojos llenos de lágrimas. La voz de doña Estela resonaba en su mente, llena de risas macabras. «No puedes escapar, Felipe. Ahora eres parte de mi juego». Cerró los ojos tratando de concentrarse. «No voy a dejar que ganes». El ritual comenzó. Felipe recitó las palabras del grimorio, cada sílaba una batalla contra el dolor que sentía. «Ofrezco mis recuerdos, los más queridos, que sean un sacrificio a cambio de mi alma». Sintió una ola de energía pulsando a su alrededor, como si el propio aire estuviera vibrando. La entidad se manifestó, una sombra nebulosa que parecía devorar la luz. «¿Crees que eso es suficiente?». La entidad susurró, su voz como un susurro helado. «Las memorias son efímeras, Felipe. ¿Qué estás realmente dispuesto a perder?». Felipe continuó, decidido. En cuanto la última palabra salió de su boca, una explosión de luz iluminó el ambiente. Sintió un dolor intenso, como si sus recuerdos estuvieran siendo arrancados de su pecho. Cuando la luz se disipó, se encontró solo, envuelto en un silencio absoluto. Lo logré», pensó. Pero la respuesta era clara. No recordaba nada. Miró a su alrededor y todo parecía vacío y desolado. Las paredes que antes conocía ya no tenían rostros sonrientes, no había risas, solo un eco distante de su propia voz. «Mamá, papá», gritó, pero las palabras se perdieron en la inmensidad de la nada. Una risa resonó, familiar y aterradora. Doña Estela, en su dimensión oscura, observaba su triunfo. «Has ganado, Felipe, pero ¿a qué costo? Tus memorias ahora me pertenecen. Eres otra alma atrapada aquí, olvidada y vacía». Felipe se sentó en el frío suelo, el desespero instalándose en su corazón. Había sacrificado todo y ahora, a pesar de haber vencido, era un hombre sin pasado, sin amor, sin identidad. El único vestigio que quedaba de su lucha era un eco distante de su propia voz, gritando por un reconocimiento que nunca más tendría.